Al 36, Romanos 11, 33 al 36. Si pensamos en algunas porciones de la carta a los Romanos, probablemente esta sería una de las que menos consideraríamos nosotros como trascendentales o importantes en este texto, y ese es un gran error. Esta doxología es fundamental para entender toda la carta a los romanos. Estamos allí en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36, ¿ok? Y ya que estamos allí, vamos a leer juntos esta porción de la palabra de Dios. Leamos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Si se dan cuenta, esta doxología como que parece que termina, ¿no? Termina una porción o termina la carta a los Romanos. Sin embargo, en el capítulo 12 continúa esta carta. Y esto es, mis hermanos, porque la carta a los Romanos tiene dos partes bien definidas. La primera del capítulo 1 al capítulo 11, la segunda del 12 al 16. De hecho, si son más observadores, se van a dar cuenta que la carta a los Romanos tiene dos finales. Uno en el 15 y el otro en el 16, pero después lo pueden leer, ¿no? Lo cierto es que, a grosso modo, este capítulo tiene dos partes. La primera y la segunda. Hermanos, somos bien abusados, ¿eh? Somos bien inteligentes. Lo interesante son los contenidos de ambas partes. En la primera parte, el apóstol Pablo va a desarrollar toda la teología de la salvación. Va a hablar de la buena nueva de salvación, va a hablar de la condición del ser humano en pecado, va a hablar de la gracia de Jesucristo, su amor, su muerte en la cruz, su resurrección. Va a hablar acerca del Espíritu Santo, de lo que viene más adelante, de la salvación del pueblo de Israel. Va a narrar prácticamente lo que va a hacer el apóstol Pablo en los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos. Es una fotografía de todo lo que Dios hizo para salvar a la humanidad. Por eso termina este capítulo 11 y esta parte hablando acerca de lo indescifrables, los profundos que son los pensamientos de Dios, sus planes, sus proyectos. Dice, ¿quién le puede enseñar? ¿Quién puede decir que yo te presté, Dios, para que después tú me pagues? ¿O quién le va a dar un consejo a Dios? Su sabiduría es enorme, es grande, porque Él acaba de describir todo lo que Dios hizo para la salvación. Pero después, en el capítulo 11, va a decir, bueno, ya que saben toda esta teología, toda esta teoría, digámoslo así, o esta doctrina, tienen que aplicarlo en su vida diaria. De nada sirve saber mucha teología si no lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria. Y entonces, del capítulo 12 al capítulo 16, aunque el 15 y 16 son saludos, pero también incluyen esto, se conoce como un texto parenético, es decir, un texto que nos dice cómo tenemos que vivir como cristianos. Por eso esta doxología, una doxología es una alabanza, un reconocimiento de la gloria de Dios. Esta doxología que aparece en el capítulo 11, versículos 33 al 36, es tan importante. Porque esta doxología muestra el final de todo lo que antes el apóstol Pablo expuso, diciendo, wow, sus planes son maravillosos, no se nos pudo haber ocurrido a nosotros. Los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros. Básicamente es lo que está diciendo esta doxología. Pero por lo mismo que los pensamientos de Dios son mayores, tenemos que vivir de tal o cual manera, mis hermanos. El apóstol Pablo reconoce la grandeza de Dios, de sus pensamientos, de sus planes. Un elemento esencial, hermanos. Esencial, no es opcional, es esencial. Recuerden, cuando hablamos de algo que es esencial, es que es completamente necesario. No es prescindible, es imprescindible.
Un elemento esencial para que el cristiano tenga una vida madura. ¿Y a qué nos referimos con una vida madura cuando hablamos de una vida madura, mis hermanos? Miren, nos referimos a poder responder a los retos que se nos van presentando en el camino. Por ejemplo, cuando un niño, ¿sí? ¿A qué retos se enfrenta un niño, mis hermanos, cuando es pequeño? 8, 9 años. ¿Qué retos, qué desafíos tiene? Ir a la escuela, ¿no? Es un gran desafío. Y lo es. Realmente para un niño lo es. ¿Sí? ¿O ya se le olvidó a usted, mi hermano? El reto que era. ¿Cómo sentía? A ese como Felipe de Mafalda. ¿Han leído a ese Felipe de Mafalda, no? Cada vez más pesados los pasos, entre más se acercaban a la puerta de la primaria, menos querían llegar, ¿sí? Por lo menos a mí sí me pasó así los 3 años del kinder. Nunca quise ir al kinder, hermanos, lo confieso. Todos los días lloré. Todos los días del kinder lloré. Y aún no, y sigo todavía con eso incrustado en mi corazón. Y le digo a mis padres, ¿por qué me hicieron ir al kinder? No, no es cierto eso ya, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, ¿no? Un niño tiene sus responsabilidades. Y tiene que afrontarlas con madurez. Pero ahí hay el peligro, ¿verdad? Que a veces queremos que los niños actúen como si tuvieran 18 o 20 años. No van a actuar así. No les podemos pedir a los niños que actúen como si tuvieran 20 años. Tienen que actuar conforme a su edad. Lo mismo pasa con los jóvenes. A ver, ahí están platicando allá afuera. Por favor, cállenme a los que están platicando afuera. ¿Sí? Los jóvenes, por ejemplo. Hablando de... ¿Sí? No les podemos decir, bueno, se pueden comportar como niños, ¿por qué no? Ya son jóvenes. ¿Sí? Pero tampoco se les puede pedir un comportamiento como un hombre de 50, de 60 años, porque son jóvenes. Pero la madurez consiste en poder responder de forma positiva a cada desafío de nuestra vida. Responder con entereza. No podemos aspirar a tener una vida madura como cristianos. No podemos tener una vida próspera como cristianos. Y ojo, próspera no es tener muchísimo dinero. Próspero es tener lo que necesitamos, no solo en términos materiales, sino en términos emocionales, espirituales, familiares, para cumplir con el propósito y la misión que Dios nos ha creado. No vamos a tener una vida próspera cristiana, no vamos a tener una vida con sentido si no reconocemos la grandeza de Dios en toda su dimensión. Su sabiduría, su poder, su gracia, su santidad. Mientras no reconozcamos la grandeza de Dios, como lo hace el apóstol Pablo aquí, nosotros no vamos a poder vivir vidas cristianas victoriosas. Te pongo un ejemplo, la santidad de Dios. Mientras tú y yo no reconozcamos la profunda santidad de Dios, no vamos a entender su gran amor. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hasta que tú y yo no entendamos realmente que Dios es 3 veces santo, santísimo, y que a pesar de que nosotros somos pecadores, Él nos amó, no vamos a poder dimensionar ese gran amor. Mientras tú y yo no estemos plenamente conscientes de la profunda, plena y perfecta santidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a poder aquilatar la gracia de Dios. Gracia, favor no merecido. Este amor que Dios nos ofrece aunque no lo merecemos. Y tú y yo vamos a minimizar la gravedad de nuestro pecado. Y nuestro pecado no era mínimo, hermanos. Nuestro pecado es enorme. Es cuando entendemos y vemos la santidad de Dios y reconocemos nuestros pecados que decimos, caray, ¿qué estoy haciendo? Pero es allí mismo, cuando yo veo toda la profundidad y gravedad de mi pecado, que yo puedo entender la grandeza de la gracia. Y entonces entiendo por qué la palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi pecado era enorme, profundo, terrible. Lo ha sido. Pero la gracia de Dios es más grande. Hasta que yo no reconozca la santidad
de Dios, no voy a tomar en serio el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dios es santo. Dios es 3 veces santo. Y mientras yo no tenga temor de Jehová, yo no voy a ser una persona sabia. ¿Nos damos cuenta? No es hasta que nosotros empezamos a reflexionar en la grandeza de Dios que entonces nuestra vida empieza a ser transformada. Y lo cierto, mis hermanos, es que los planes y los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y nuestros planes y nuestros pensamientos no son los suyos. Son distintos, mis hermanos. En primer lugar, los pensamientos de Dios y los planes de Dios son planes soberanos. No se nos olvide algo, mis hermanos. Dios sí es nuestro amigo, sí es nuestro Padre, pero es nuestro Rey y Él es soberano. Uno de los errores que ha cometido el cristianismo en la modernidad, mis hermanos, es poner al ser humano en el centro de todo. Y tú y yo hemos caído en ese error, estoy seguro, en más de una ocasión. Porque el ser humano quiere a un Dios sirviente. Quiero que Dios me haga, quiero que Dios me dé. Y si Dios no me hace lo que yo quiero, si Dios no me da lo que yo digo que necesito, entonces no lo obedezco, entonces no lo adoro, entonces no me rindo, porque quiero que Dios me dé. Desde esa perspectiva, hermanos, ¿quién es el siervo y quién es el sirviente? Date cuenta, nos estamos poniendo nosotros como, ¿sí?, los que nos van a servir. Nosotros somos los amos, perdón. ¿Sí? Porque Dios me tiene que dar, Dios me tiene que hacer, y si no lo hace, entonces me enojo con Dios. Dios es soberano. ¿Quién tiene que servir a quién, mis hermanos? Nosotros a Él, no Él a nosotros. No es su responsabilidad. Y mira, aquí está la grandeza de su amor. Aunque Él es soberano y su responsabilidad no es servirnos a nosotros, sino que nosotros tenemos que servirlo a Él. Aún así Jesucristo vino ¿a qué? A servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y nos puso ejemplo. Jesucristo mismo dice, yo si soy el creador del universo, estoy viniendo aquí a servirlos, ¿por qué ustedes no pueden servir a los demás? Dios es soberano, mis hermanos. Queremos a un Dios consentidor, ¿no? Queremos a un Dios que nos apapache todo el tiempo. Famosa palabra, que ya se hizo famosa mundialmente, el apapacho. ¿Sí? Que es una pequeña caricia, o acariciar con el alma, dicen, ¿no? Viene del náhuatl, la palabra apapacho. Un apapacho. Sí queremos a un Dios apapachador. Y es cierto, Dios nos habla con ternura, Dios nos habla con amor, pero Dios también está esperando adoradores. Y recuerda lo que significa adoración. Literalmente adorar significa postrarse. Eso significa adorar, ¿eh? Literalmente significa postrarte. Ponerte hasta abajo, ponerte al servicio de, reconocer la grandeza del que está delante de ti, así agacharte, tirarte en el piso, decir, wow, tú eres grande y yo te sirvo a ti. Eso significa adoración. Tenemos que adorar a Dios. Sus pensamientos son soberanos. El libro del Apocalipsis. Recién me llamaba una hermana que entra a los estudios del martes, a veces entra a los estudios del viernes. Ella no es miembro de la iglesia, pero entra a los estudios. ¿Qué cosa, no, hermanos? Mejor los que no son de la iglesia entran a los estudios. ¿Sí? Entra a los estudios y me dice, nunca he leído el Apocalipsis porque me da mucho miedo. Y me dijeron tales cosas del Apocalipsis y él tenía miedo, ¿no? Es que los testigos me dijeron, no les haga caso. Esos no les haga caso. ¿No? Somos respetuosos de las diferentes doctrinas, enseñanzas, no nos metemos, pero la verdad es que no, pues no les haga caso. ¿Sí? Es una manipulación allí del texto. Y si algo nos enseña, le decía la hermana, el libro del Apocalipsis, la enseñanza principal es que Dios es soberano.
que los cristianos, aunque pasemos por pruebas, debemos recordar que Dios está en control de la historia. Esa es la enseñanza principal del Apocalipsis, hermanos, no es miedo. Bueno, miedo para los que no son cristianos, ahí sí. Pero para nosotros que somos cristianos es, Señor, tú tienes el control de las cosas. Eso nos quiere enseñar el libro del Apocalipsis. Dios es soberano. Mira lo que dice Isaías 45, del 9 en adelante. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. Un tiesto. ¿Qué es un tiesto, hermanos? Yo me puse a buscar el diccionario. Es una maceta. Una vasija, una maceta, prácticamente eso es un tiesto. ¿Sí? Una macetita. Sí, una vasija, pero con la boca más amplia que el fondo. Eso es un tiesto. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces? Tu vasija no tiene agarraderas. Es absurdo. La vasija no le puede estar reclamando al alfarero. El alfarero la hace como él quiere. ¡Ay del que le reprocha a su padre! Ahí les va, jóvenes. Mira lo que has engendrado, ¿no? Porque luego los jóvenes pasamos por eso. Todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Yo no te pedí nacer, ¿no? Le decimos a nuestros papás cuando estamos enojados, ¿no? Yo no te pedí nacer. Todos pasamos por eso alguna vez. Pero dice la palabra, ¿qué le vas a estar reclamando tú? ¿Sí? ¿Qué puedes estar reclamando? Ay, que el que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Van acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo te digo algo, mi hermano. Ten cuidado de no estarte peleando con Dios, con tu hacedor. Dios es soberano. Dios es soberano. Y hay cosas que no entendemos, hermanos. Pero Dios es soberano. ¿Por qué este bicho, Dios? ¿Por qué estos 2 años de COVID? ¿Por qué tantas muertes? Y aún familiares quizás de nosotros que fallecieron a causa de esta enfermedad. No lo sé, Señor. No sé por qué pasan, Dios, no lo entiendo. Pero tú eres soberano. Tú sí sabes, yo no lo sé. A lo que a mí me resta hacer es lo que sí sé, que es actuar con misericordia, actuar con prudencia, ayudar al necesitado, eso sí. Pero tú eres soberano. Tú eres soberano. Confía en su amor, confía en su poder. ¿Has visto esos tapetes que luego hacen los artesanos? Esos tapetes enormes que son carísimos, ¿no? Sí, estos tejidos a mano. ¿Pero los has visto por la parte de abajo? ¿Cómo son por la parte de abajo? ¿Ves una maraña ahí deshilado, como que sin orden? Lo ves y ¿eso qué es? Pero ¿qué pasa cuando volteas el tapete y lo pones como debe ir? ¡Wow! Aparece todo bello, ¿cierto? Así nos pasa, hermanos. Nosotros vemos la historia muchas veces con el tapete volteado. Y vemos cosas caóticas que no entendemos, injusticias, pecado, maldad. No lo entendemos. Y el tapete parece toda una maraña de cosas allí sin sentido y sin propósito. Pero te digo una cosa, Dios ve el tapete de la forma correcta. Y cuando Dios nos muestre y voltee el tapete y nos diga, mira, esto era lo que yo estaba haciendo, simplemente vamos a decir, Señor, tú eres soberano. Tú sabes lo que hacías. Nosotros no lo entendíamos. Dios es soberano, hermanos. Los pensamientos de Dios también son pensamientos para bien. Los pensamientos de Dios son pensamientos para bien. Por eso el apóstol Pablo lo exalta y dice, wow, al recorrer todo lo que hiciste para salvar a la humanidad,
Eres digno de alabanza, todo es para ti, Señor. La gloria y la honra es para ti. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Es interesante porque aquí Dios está diciendo, sí, yo los mandé. Recuerda que Dios disciplinó al pueblo. Le estuvo advirtiendo durante siglos, hermanos, no fueron años, fueron siglos, advirtiéndole al pueblo, deja tu pecado, deja la idolatría, deja la injusticia, deja la corrupción, deja la violencia. Todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Deja eso. Si no, te voy a castigar. Y es la palabra castigar. Yo sé que no nos gusta esta idea, mis hermanos. Y hay un cristianismo bien light donde es que Dios no castiga. Y te vas a la Biblia y de pronto habla de castigo. Solo que es distinto al pensamiento humano. Es distinto. Lo que Dios quiere es corregir. Lo que Dios quiere es corregir el corazón de las personas. Disciplina a su pueblo por su pecado, mis hermanos. Es más, te dejo una tarea si quieres hacerla. Lee el Nuevo Testamento y date cuenta que Jesús también tiene palabras duras. ¿Quién fue el que dijo que allí será el llanto y el crujir de dientes? Jesucristo. ¿Quién habló de los que van a ser arrojados a las tinieblas? Jesucristo. Jesucristo también habló de palabras fuertes, mis hermanos. Pero déjame decirte una cosa. Lo que nos enseña esta porción es que sí, ciertamente hay disciplina, ciertamente vas a pasar por problemas, por tribulaciones. En ocasiones es la disciplina del Señor, en ocasiones va a ser la consecuencia de nuestros propios pecados. La gran mayoría de las veces es eso, consecuencia de nuestros propios pecados. Pero también nos dice la palabra que Dios no quiere vernos derrotados por siempre. Y tú y yo debemos entender que los planes de Dios para nosotros son planes de Dios para bien. Él tiene un plan perfecto para nosotros, un plan para bien, y no es un plan cómodo. Ojo, no es un plan cómodo, es un plan para bien. En el encuentro de las 10 le comentaba a los hermanos, ¿verdad? Cuando Abraham es llamado a salir de su tierra y de su parentela, 75 años, a una tierra nueva. Dice, yo te voy a dar, él no tenía hijos, y te voy a dar una nación, van a nacer hijos, ¿no? Y uno diría, sí, vámonos, órale, qué buen plan. Pero Abraham actúa por fe y Dios no le cuenta todo el plan, ¿eh? Dios no le dijo en ese momento que iba a pasar por carencias económicas. ¿Te acuerdas cuando hubo hambre y tiene que ir a Egipto? Él también sufrió carencias económicas. Es como si tú y yo nos quedamos sin chamba. No hay lana. Abraham pasó por eso. Dios no le dijo a Abraham que 2 reyes le iban a quitar a la esposa. Ah, caray, eso sí cala, ¿no? Eso le pasó a Abraham. Dios no le dijo a Abraham que se iba a pelear con su sobrino, al que tanto amaba. Tanto lo amaba que se lo llevó. Y tuvo un problema, un conflicto por trabajo con él. No le dijo que iban a secuestrar a ese sobrino y que no iba a ir la Guardia Nacional a rescatarlo. Iba a ser él. Iba a armar a sus siervos y se iba a ir a la guerra. Y déjame decir una cosa, nosotros lo leemos de pasadita, pero todas las guerras son crueles y son terribles. Y yo te aseguro una cosa, si tú le preguntas a Abraham qué prefieres, la paz o la guerra, seguramente Abraham diría la paz, por supuesto. A nadie le gusta ir a la guerra. Pero tenía que ir a rescatar a su sobrino, no podía dejarlo allí. Era su familia. Y tiene que ir a la guerra, este hombre ya anciano, viejo, y a ir a los catorrazos, mis hermanos. Dios no le dijo que iba a llegar un día en el que le iba a pedir que sacrificara a su propio hijo. No le dijo que iba a tener problemas con su esposa a causa de la sierva. ¿Te acuerdas de Agar? Un problema matrimonial. ¿A quién le gustan los problemas matrimoniales, hermanos? A nadie. Y Abraham los tuvo. Y no solo eso, tuvo un hijo al que también amaba. Y Dios le dice, vas a tener que dejarlo en el desierto.
hazle su itacate y despídelo. Le pareció terrible a Abraham, pero tuvo que obedecer a Dios. ¿Te das cuenta que la vida de Abraham no fue fácil? Pero fue un hombre de fe. Y aunque parece que todas son malas noticias, realmente el plan de Dios para Abraham era un plan de bien. No un plan cómodo. No un plan cómodo. El problema del cristianismo actual es que confunden el bien y lo bueno con lo cómodo. Y son cosas distintas. Dios tiene planes de bien para nosotros, planes buenos, no necesariamente planes cómodos. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Quieres estar en mis planes? ¿Quieres estar en mis planes? Yo te voy a restaurar en cada área de tu vida. Esos son los planes de Dios. Pero déjame decirte una cosa. Dios no te va a obligar. Si tú no quieres entrar en estos planes de bien, de bienestar, Él no te va a obligar. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que buscarlo. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Tenemos que buscar a Dios. ¿Qué es lo que Dios promete? Él dice, yo me voy a dejar encontrar. No va a estar jugando a las escondidas contigo. Me voy a dejar encontrar. Y dice, y los haré volver de la cautividad. Los haré volver. Y déjame decirte una cosa, escucha bien esto. Suena bien bonito volver de la cautividad, pero no era tan fácil. Y te voy a decir por qué. Porque muchos judíos, después de tanto tiempo, empezaron a construir casas, empezaron a hacer negocios. Y ustedes saben que si alguien es bueno para los negocios, ¿quiénes son? Los judíos. ¿Sí? No solo tienen una sabiduría especial por ser el pueblo de Dios, sino que son un pueblo que se apoyan mucho entre ellos. Cuando alguien que tiene necesidad, toda la comunidad se reúne, mete capital, capacitan, lo ayudan, y ya una vez que despega, entonces ya órale, ¿sí? Ahora a ti te toca hacer lo mismo. Ojalá aprendiéramos eso, ¿sí? Mucha gente empezó a hacer sus familias, sus casas, sus trabajos en el exilio. Y cuando era el momento de volver con Esdras y con Nehemías, muchos dijeron, no regreso. Porque fue un desafío regresar, volver a comenzar. Y sin embargo, gracias a Dios por personas como Esdras, como Nehemías, como los Zorobabel, que dejaron toda la comodidad. Esdras era el copero del rey, uno de los puestos más envidiables de todo el reino. Y dice, yo lo dejo, yo me voy a levantar las murallas de mi pueblo. Tengo planes para bien. Pero tienes que regresar, hermano. Y te digo, ¿qué es lo terrible? Que a veces nosotros nos acostumbramos al exilio, nos acostumbramos a la miseria, nos acostumbramos al pecado, a una vida miserable. ¿Cuántas veces no has invitado a alguien a que ya deje eso que le está dañando su vida y a su familia y sigue allí metido? Nos acostumbramos al exilio, a la miseria, a estar en Babilonia. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios son sabios. Dice el apóstol Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? No la podemos conocer. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Tú le vas a dar consejos a Dios? No, yo no se los puedo dar. Él es sabio. Él es inteligente, su sabiduría es maravillosa, sus pensamientos son sabios. Los nuestros no, mis hermanos. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y seamos honestos, mis hermanos, seamos honestos. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tomado decisiones sin considerar a Dios y al final acabamos regando? ¿Cierto o no es cierto? Montón de veces. Para todo, ¿eh? No solo ya para las cosas espirituales. Decisiones en el trabajo, decisiones en la casa, decisiones en los estudios, decisiones con la familia. No consideramos a Dios en primer lugar, confiamos en nuestras capacidades. Ah, sí, este es el plan, ya está perfecto, todo está bien desarrollado y de pronto, ¡pum! Vale. No era el plan
adecuado. Proverbios 12:15, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Atiende el consejo de Dios. ¿Y cómo lo vas a atender? ¿Cómo vamos a atender al consejo de Dios? Lo veíamos en el video que nos acabaron de pasar. En primer lugar, con la palabra. Busca dirección en la palabra, porque aquí lo que encontramos es la revelación de este Dios sabio, de gran conocimiento que no podemos entender. Mira, Dios dice, aunque tú no entiendas mi mente y la profundidad de mis pensamientos, te voy a dejar mi palabra para que conozcas un poquito y te guíes en tu vida. Busca el consejo también, busca la palabra, pero busca a maestros que te ayuden. Recuerda, uno de los ministerios fundamentales del Nuevo Testamento era el ser maestro. Dice la Biblia que Él constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas y también pastores y maestros. El don de la enseñanza. Entonces, bueno, ¿dónde busco maestros? ¿Me tengo que meter a un instituto, a un seminario? Es una opción, pero no es la única. ¿Por qué no compras literatura cristiana? Ya vamos a volver a leer un libro. Yo invitaría a todos que leyéramos un libro cristiano. ¿Por qué? Porque las personas que escriben esos libros, la mayoría, hay libros muy malos también, pero por eso somos selectivos, por eso tratamos de escoger un buen libro. Son personas que han estudiado durante años, se han especializado y que han puesto los conocimientos que Dios les ha dado en un libro. Lee libros cristianos. Busca el consejo también allí. Y si tú te das una vuelta por la librería cristiana o te metes a la internet a buscar literatura cristiana, te vas a dar cuenta que hay sobre todos los temas. Sobre el matrimonio, sobre finanzas, sobre salud, obviamente temas espirituales sobre la oración, sobre lo que tú quieras. Hay temas de todos y podemos tener sabiduría en la enseñanza. Pero los pensamientos de Dios son pensamientos sabios. Confía en lo que la palabra te está diciendo. Termino con esto, mi hermano. Recuerda, un elemento esencial para que podamos tener vidas cristianas maduras es tomar con toda seriedad. Tomar con toda seriedad la grandeza de Dios, su sabiduría, su poder, su santidad. Vamos a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor bendito, te agradezco infinitamente, Dios, porque sé que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor, y reconocemos que los nuestros tampoco son tuyos. Bendito Dios, en esta hora te suplicamos, Señor, que nos hagas ver tu grandeza y nos hagas ver realmente quiénes somos nosotros, Señor. Que nos vuelvas a asombrar, Padre bendito, en esta tarde y nos muestres lo 3 veces santo que eres tú y lo pecadores que somos. Lo eterno que tú eres, Señor, y cómo nuestros días son pocos y se van rápido. Dice tu palabra como lanzadera de tejer. Rápido se van, rápido se mueven. Permítenos reconocer, Señor, tu gran poder que controla las fuerzas del universo, la fuerza de la gravedad, la tormenta, el mar, la tierra completa, Señor. Y cómo nuestras fuerzas son pocas. Permítenos reconocer, Señor, tu gran sabiduría y tu conocimiento profundo y nuestra torpeza, nuestra falta de sabiduría. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos que nos muestres que a pesar de eso, Señor, y a pesar de que tú eres tan distinto a nosotros, que nosotros somos tan pequeños delante de ti, tú nos amas, Dios, y tú nos salvas, y tú nos cuidas, y tú te interesas por nosotros, y tú nos guardas, y tú nos bendices, y nos has dado vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por esa verdad. Gracias, mi buen Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén.